En este capítulo os voy a hablar de algo que separa un arroz correcto de un gran arroz. No depende del arroz, ni del caldo, ni siquiera de los ingredientes. Depende del fuego. Si entiendes lo que hace el fuego en cada momento de la cocción, dejarás de cocinar solo recurriendo a un reloj y empezarás a cocinar entendiendo lo que ocurre dentro de la paella. Todo comienza con el sofrito. Un buen sofrito no consiste simplemente en freír tomate, cebolla, ajo o pimiento. Consiste en dejar que poco a poco los azúcares naturales de esos ingredientes se caramelicen. Esa caramelización aporta dulzor, profundidad y una enorme riqueza de sabor. Pero hay una línea muy fina. Si el fondo se quema, aparecen sabores amargos, que ya no tienen remedio. Por eso muchos preparamos la salmorreta, un sofrito que se elabora aparte. Es una de las mayores ventajas de este sistema. Puedo cocinarla con tranquilidad, dejar que todos sus ingredientes desarrollen su sabor y, antes de incorporarla al arroz, probarla. En ese momento ya sé exactamente cuál será la base del sabor del plato. Si necesita más intensidad, más ajo, más tomate o ajustar cualquiera de sus ingredientes. Lo hago antes de añadirla a la paella. Cuando la salmorreta entra en el arroz, el riesgo es prácticamente cero, porque el sabor ya está decidido. Después llega otro momento fundamental: dorar las carnes o el marisco, como la sepia o el calamar. Ese color dorado no aparece por casualidad. Es la reacción de Maillard, una transformación natural entre proteínas y azúcares que genera cientos de compuestos aromáticos. Ese color tostado significa mucho más sabor. Hay que dorar, no quemar. Otro aspecto fundamental es controlar la ebullición. No basta con que el arroz hierva. Hay que controlar la intensidad del fuego. Si la ebullición es demasiado fuerte, el caldo desaparece demasiado deprisa y el arroz no tiene el tiempo necesario para absorberlo correctamente. Si por el contrario es demasiado suave, el arroz tampoco absorberá el caldo como debe. El fuego tiene que ir adaptándose a cada fase de la cocción. Y llegamos al momento que más preguntas genera: el socarrat. Mucha gente cree que el socarrat se consigue poniendo el fuego al máximo. No es cierto. Aparece cuando el caldo o el agua prácticamente ha desaparecido. En ese instante, la grasa que queda en el fondo empieza a freír los granos de arroz que están en contacto con la paella. Al mismo tiempo, los azúcares que quedan se caramelizan lentamente y forman esa fina capa tostada tan apreciada. Pero aquí está el verdadero secreto. No mires solo la paella, escúchala. La paella habla. Solo hay que aprender a interpretar su sonido. Sonará según el fuego haga efecto en esa grasa que os he comentado. Mientras el arroz todavía tiene agua, escucharás un burbujeo constante. Cuando ese sonido cambia y aparece un chisporreteo más seco y limpio, significa que el agua casi ha desaparecido. Ese es el aviso de que el socarrat está comenzando. A partir de ahí hay que estar muy atento. Unos segundos más pueden darte un socarrat perfecto o un arroz quemado. Por eso siempre digo del fuego que cuando aprendes a escucharlo y entiendes que está ocurriendo en cada fase de la cocción, dejas de cocinar por recomendación y empiezas a cocinar con conocimiento. Y esa es una de las mayores diferencias que conoce bien el cocinero inteligente.
No se limita a seguir una receta. Entiende que está ocurriendo en cada momento y domina los factores técnicos que convierten un arroz correcto en un gran arroz. En el próximo capítulo hablaremos de un paso que muchos consideran secundario, pero que en realidad remata el arroz. La importancia que una vez terminada tiene el reposo en la paella y la retrogradación del almidón. Esos 5 minutos en los que muchos ya están impacientes son en realidad parte de la receta. Nos vemos en el próximo capítulo. Haceros miembros del canal. Tendréis vídeos exclusivos, estrenos antes que nadie y la ayuda personalizada. Y en el nivel academia, consultas directamente conmigo. La información completa y el link para unirte lo tienes en la descripción del vídeo.